Bueno, como le comentaba desde el inicio del programa, el sábado se llevó a cabo la conmemoración del 85 aniversario de la expropiación petrolera con un acto realizado en el Zócalo y encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahí se habló pues sobre cifras de la industria petrolera. El director de Pemex, la secretaria de Energía y el presidente López Obrador hablaron al respecto y dijeron, entre otras cosas, que México alcanzará la soberanía en hidrocarburos para 2024. Se dijo que vamos a producir 2 millones de barriles diarios de petróleo en promedio y también que se van a dejar de comprar gasolinas en el extranjero porque todas estas se van a producir en el país. ¿Qué tan alcanzables son estas cifras? Lo vamos a platicar con Gonzalo Monroy, director general de la consultora especializada en energía GEMEC y analista del sector energético. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenos días. Mi querido Pascal, muy buenos días. Un gusto saludarte. Oye, pues, ¿qué te parecieron estos dos pronósticos? 2 millones de barriles diarios de producción de crudo y 100% de combustibles producidos en el país. Pues mira, por desgracia las dos son, hay que decirlo, son unas mentiras. Ninguna de las dos se va a alcanzar. Al día de hoy, al cierre, por ejemplo, de 2022, en diciembre, Petróleos Mexicanos estaba produciendo apenas 1.5 millones de barriles diarios. ¿Dónde se llega a esta cifra tan mágica que ha venido presumiendo el presidente la última semana de 1.9 millones? Bueno, eso cuenta justamente al contar doble la participación que tienen contratos privados Pemex, eso también es contabilizando el agua, eso es contabilizando incluso las arenas que han provocado algunas veces problemas en las propias refinerías. Habiendo ya dicho eso, no hay tampoco ningún descubrimiento significativo. Ayer quizá el mayor faltante, porque es típico que lo hagan los presidentes el 18 de marzo, es el anuncio de algún gran descubrimiento. Ese, en el caso, por ejemplo, de Felipe Calderón, era el descubrimiento en aguas profundas. En el caso de Enrique Peña Nieto fue el gran campo de Ixachi, que es precisamente la joya de la corona de esta administración. Ese no estuvo por ahí y sin un cambio significativo de la política, sobre todo de rondas, pues difícilmente se va a alcanzar justamente un incremento de la producción en general de todo esto. Y por el lado de los petrolíferos, ese probablemente ahí es la mayor de las aberraciones, Pascal. El presidente López Obrador, el director de Pemex, ya están incluyendo a Deer Park en Texas como si fuera producción local, lo cual pues por desgracia tampoco es el caso. Obviamente también hay un optimismo desmedido y real, yo me atrevería a decir, con respecto a la refinería de Dos Bocas, que están diciendo que va a producir al 50% apenas el siguiente 1 de julio. La realidad es que ni siquiera han terminado la construcción de la refinería. El decir que van a empezar a hacer una producción al 50% sería muy irresponsable, porque es saltarse todo el periodo de pruebas y arranque en marcha de las plantas. Oye, y entonces, ¿para qué prometer cosas que no se van a cumplir? Porque serán fácilmente medibles, ¿no? Cuando el año que entra no se alcancen esas dos cifras, pues muchos vamos a recordar lo dicho el sábado pasado. Yo te diría por algo que yo he denominado la impunidad declarativa, Pascal. Pueden decir absolutamente esto y no hay ninguna consecuencia. Y esto vale la pena decirlo, por ejemplo, cuando el presidente llegó en diciembre de 2018, uno de sus primeros actos fue en Campeche, donde dijo que Pemex iba a estar produciendo al final de su mandato 2.6 millones de barriles. De hecho, para 2022 México ya debería estar produciendo más de 2 millones de barriles. Como te platicaba, apenas estábamos combinados con los privados en 1.6 millones. Obviamente son 200,000 barriles menos de donde se lo dejaron en diciembre de 2018. Déjame regresar un poquito para platicarle a la gente qué tan irrealizable es justamente esto de la soberanía energética y sobre todo que vamos a dejar de comprar gasolinas. En el caso, por ejemplo, de las refinerías mexicanas, esta es la primera vez que se produce más gasolina que combustóleo. Se produjeron 265,000 barriles de gasolina, mientras que se produjeron 258,000 de combustóleo.
La cifra, yo te diría, es positiva porque es más de lo que se venía haciendo antes. Pero el mercado de gasolinas en nuestro país es de más de 800,000 barriles. Obviamente significa que estamos importando más de 550,000 barriles. Una parte de ahí es precisamente la refinería de Deer Park, Ujú. pero el resto están siendo importaciones entre privados y también de Pemex. Por cierto, leí el otro día el dato de que el 85% de lo que produce Deer Park se vende en Estados Unidos, ¿es correcto? Es correcto, así es. Muy gran parte de lo que es la parte, sobre todo hay un problema de puerto. Ujú, Deer Park no tiene una salida natural a Houston Ship Channel, ujú. que es donde sale precisamente todo el producto. Lo que en realidad ocurre es que gran parte de esto se está mandando precisamente una parte por tren, llega por Corpus Christi, entra por Matamoros, otra está justamente quedándose prácticamente con los clientes adyacentes a la planta y sobre todo a la planta petroquímica que Ujú. conservó Shell. Bueno, oye, quisiera preguntarte un par de cosas más sobre el hallazgo que anunció la empresa italiana Eni, qué tan importante es, y también sobre pues esta nube amarillenta que vimos sobre la refinería de Cadereyta. Bueno, le agradezco a Gonzalo Monroy que nos haya esperado en la línea para seguir conversando sobre temas energéticos. Te planteaba, Gonzalo, antes del corte, que Eni, la empresa italiana que produce en México desde la reforma energética de 2013, anunció el hallazgo de un yacimiento de unos 200 millones de barriles. Pues entiendo que si está correcta la cifra y si se produjeran 2 millones al día, pues alcanzaría para 100 días, ¿no? ¿Qué tan importante es ese yacimiento? Es bastante importante, Pascal. De hecho, el campo de justamente el yacimiento de Yatzil también se localiza cerca de otros descubrimientos que ya ha tenido ENI en la zona. Ujú. Es parte justamente de sus descubrimientos que ha tenido, por ejemplo, en este bloque 7, en un consorcio que también incluye el grupo Citla y también incluye a Capricorn. De hecho, justamente ahí es el mayor avance, en este caso de los privados. Este campo, Yatzil, va a ser producido conjuntamente junto con el campo de Amoca para estar produciendo en exceso de más de 100,000 barriles. Ujú. Esos 200 millones de barriles son lo que se conoce como recursos en sitio. Obviamente se tendrán que hacer las primeras pruebas, sobre todo de producción, Ujú. para saber a qué tasa de salida están saliendo precisamente esos pozos. Una noticia, te lo puedo decir, bastante positiva para ENI, también para México. Eso significan mayores regalías, impuestos, y Ujú. obviamente es un mayor desarrollo para la región. A ver, dime, ¿en ese lugar Pemex nunca había explorado o no tiene la tecnología o por qué lo encontró Eni? La realidad es de que es porque buscó muchísimo mejor. Este bloque, hasta apenas 2016, Pemex lo había tenido por más de 75 años. Ujú. Pemex simplemente había decidido buscar en otros lados o no le parecía suficientemente grande o suficientemente significativo. O en el caso específicamente de Sayulita, que es el descubrimiento que estamos hablando ahorita, bueno, Ujú. también Yatzil, pues obviamente son cosas que Pemex había buscado en los intervalos, o valga la expresión, en las profundidades incorrectas. Ujú. Ese es justamente el gran problema que ha tenido Pemex en el descubrimiento, que luego tienen otras empresas privadas. Bueno, y pasando al otro tema, al de Cadereyta, ¿qué podemos decir de esa pluma de humo amarillento grisáceo sobre el cielo de la zona metropolitana de Monterrey que se captó y se difundió por redes sociales? Efectivamente, eso hay que ponerlo un poco en contexto, Pascal, te lo puedo decir puntualmente. Ahí fallaron unos compresores de la planta catalítica, que es lo Ajá. que ha reconocido Pemex. Al interior de la refinería también se habla que fallaron las plantas hidrodesulfuradora 1 y 2. Ujú. ¿Cuál es el resultado final de todo esto? Esa pluma amarillenta, bastante, hay que decirlo, bastante asquerosa que estaba saliendo a la atmósfera, es principalmente una suma también de dióxido de azufre, Ujú. pero principalmente es agua o vapor de agua Ujú. con gasóleos que no han sido propiamente refinados.
Es una nube que en su conjunto es altamente tóxica, a pesar de lo que han dicho las propias autoridades. Ujú. Todo esto se enmarca precisamente en los múltiples fallos que ha tenido la refinería, también otras cosas que de industria que están puestas en Monterrey, principalmente la que es la salida hacia Saltillo, y obviamente ha dado estos últimos, yo te diría por desgracia, meses, donde la contaminación en Monterrey es un tema de bastante preocupación. Ujú. Hemos visto al gobernador, hemos visto a diferentes alcaldes, incluyendo el de San Pedro Garza, que han tratado de hacer algo, pero por desgracia no han sabido tomar una decisión correcta o siquiera acudir a la ventanilla correcta. Aquí más que pedir la Semarnat, más que pedir la Pemex, la agencia, en ese caso del medio ambiente, de protección del medio ambiente en materia de hidrocarburos, la ASEA, la famosa ASEA, es la que es responsable justamente de este tipo de emisiones Ujú. y a la que habría que pedirle cuentas. Ahora, como sabes y sabe nuestra audiencia, la semana pasada en Monterrey, lunes por la noche, si no mal recuerdo, martes por la mañana, pues se percibía en varias partes de esa área metropolitana un olor pues muy fuerte a azufre. ¿Tiene que ver? ¿Es parte del mismo problema? Exactamente, es parte del mismo problema y aquí hay que decirlo, tiene también que ver con las emisiones de amoníaco de otras industrias. Aquí es la Ujú. combinación de muchos factores y hay que empezar diciendo esto. Este no es un solo culpable, es un problema multifactorial. Pero, sobre todo, cuando tenemos en este caso atención a tres cosas muy principales, que es el dióxido de azufre, sabemos que el 85% lo produce Pemex. Si nos vamos a las partículas 2.5, tiene gran parte Pemex, pero también las pedreras que te decían en este complejo industrial hacia Saltillo. Ujú. Y si nos vamos a las PM10, ahí tenemos ladrilleras, cementeras, siderúrgicas, acereras, Ujú. que obviamente están contribuyendo a este gran problema. Agrégale también la combinación del frente frío que estaba pasando por la zona Ujú. y tenías un cóctel prácticamente tóxico para los residentes del área metropolitana de Monterrey. Ahora, tú me dices que esta nube, contrario a lo que dice Pemex, sí es peligrosa para la salud, esta que se vio sobre Cadereyta. Efectivamente, precisamente por la existencia del gasóleo que no estaba propiamente quemado y Ujú. la combinación del dióxido de azufre precisamente de otras plantas es Ujú. lo que nos da este resultado. Oye, ¿y la falla de estos compresores es algo, digamos, circunstancial o ya es un problema de fondo que está experimentando esa refinería, a la que, por cierto, igual que a otras, les han metido mucho dinero, según por lo menos eso ha dicho el presidente, ¿no? Qué bueno que mencionas eso porque esa probablemente es también de las más grandes mentiras con la verdad que ha dicho Mm. el presidente Pascal. Ujú. El presidente se enorgullece de decir que le ha metido 66,000 millones de pesos en la reconfiguración y mantenimiento de las refinerías, lo cual el dato es cierto, pero déjame ponértelo un poco en contexto. Sí. Esos 66,000 millones de pesos son un poco más de 3,000 millones de dólares, que en suma es poco más, para las refinerías que tenemos, es poco más de 500 millones de dólares. El gran problema de todo esto es de que en promedio una refinería como Cadereyta, como Madero, que está en peor estado, requieren inversiones nada más para mantenerse trabajando al 80% de manera segura, de manera confiable, requieren inversiones superiores a los 4,000 millones de dólares. Ujú. Obviamente esto no es ni siquiera el 10% de lo que en realidad requieren estas grandes instalaciones. Así que el presidente puede presumirnos grandes cifras que a humanos como tú, yo o nuestra audiencia le van a parecer increíbles, pero para Ujú. un gigante como es Pemex, pues obviamente eso no le sirve ni siquiera para un aperitivo. Bueno, pues ahí están estos temas. Gonzalo, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Por supuesto que sí, Pascal, siempre un gusto platicar contigo. Te mando un tremendo abrazo a ti y a toda tu audiencia. Gracias, Gonzalo Monroy, es director general de la consultora especializada en energía GEMEC y comentarista de temas del sector energético.